AudioJungle. Pregunta número 54. A partir de esta igualdad vamos a determinar el valor de E. Como vemos, en el numerador tenemos dos binomios que están elevados al exponente 4. El a más b a la cuarta lo vamos a expresar como a más b al cuadrado y otra vez al cuadrado, y el a menos b a la cuarta de la misma manera. Entonces a toda esta expresión lo vamos a denotar por n, que va a representar el numerador, y lo tenemos así. Ahora tenemos dos expresiones que están elevadas al cuadrado, es una diferencia, y ahí vamos a aplicar lo que se conoce como diferencia de cuadrados. La fórmula la tenemos acá: a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Es decir, vamos a sumar las bases y luego vamos a restar las bases. Entonces, la diferencia de cuadrados aplicado a esta expresión queda de esta manera. Fíjese que el primer término viene a ser el a más b al cuadrado, lo hemos representado de color verde, y el segundo término es el a menos b al cuadrado y está representado de color naranja. La suma por la diferencia. Ahora, en ambas expresiones vamos a aplicar la identidad de Liendre. En el caso de la primera, o lo que tenemos en el primer corchete, eso es igual a 2 veces al cuadrado más b al cuadrado. Y en el segundo corchete tenemos que eso es igual a 4 veces ab. Como esas expresiones se están multiplicando, se tiene que el numerador es igual a 8 veces ab por a al cuadrado más b al cuadrado. Como ya hemos reducido el numerador, ahora vamos por el denominador. Y el denominador lo vamos a representar por la letra d. Y fíjese que también tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces se puede expresar de esta manera: la suma por la diferencia. Entonces, en ambas expresiones se puede reducir. En el caso de la primera expresión, la que está de color naranja, vemos que se va a eliminar el b cuadrado, y sumando a cuadrado más a cuadrado es igual a 2a cuadrado. En la expresión de color blanco, segundo corchete, se va a eliminar el a al cuadrado, y lo que nos queda es b cuadrado más b cuadrado, esto es 2b al cuadrado. Como ambas expresiones se están multiplicando, se tiene que el denominador finalmente es 4 al cuadrado b al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a reemplazar numerador entre denominador es igual a esta expresión, que a su vez es igual a 4. Pero acá ya vamos a simplificar. Se simplifica la a, se simplifica la b, el 8 con el 4 también se simplifica y nos queda así. Este 2 se simplifica con el 4, entonces tenemos que a al cuadrado más b cuadrado es igual a 2ab. El 2ab puede pasar al lado izquierdo de la ecuación, pero con signo negativo, y ahora se tiene esta igualdad, que a su vez vemos que es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Es a menos b elevado al cuadrado. Si esa expresión elevado al cuadrado es igual a 0, la base tiene que ser igual a 0. Y si a menos b es igual a 0, se tiene que a es igual a b. Entonces ahora ya estamos en capacidad de reemplazar en la expresión e.
donde está el b lo vamos a reemplazar por el a. Es decir, nos quedan de esta manera: 10a más 8a entre a más 2a. En el numerador vamos a tener 18a y en el denominador 3a. Se simplifica el a y 18 entre 3 es 6. Así que e es igual a 6 y eso es lo que pedía hallar este ejercicio. Por lo tanto, la clave es la alternativa E. Clave E. Pregunta 55. Al factorizar la expresión, uno de los factores es, en este caso, el x menos 1 elevado a la cuarta lo vamos a expresar de la siguiente manera: x menos 1 elevado al cuadrado y otra vez elevado al cuadrado. Eso es igual a x menos 1 a la cuarta. Luego tenemos menos 3. Ahora hay que multiplicar el x por el x menos 2 y eso nos da x al cuadrado menos 2x menos 7 también se tiene ahí. Ahora el x menos 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2x más 1 y todo eso está elevado al exponente 2. Ahora completamos con los demás términos de esa expresión y nos queda así. Fíjese que acá tenemos x al cuadrado menos 2x y acá también x al cuadrado menos 2x. Podemos hacer un cambio de variable, por ejemplo, que eso sea igual a una letra a. Entonces se puede escribir como a más 1 elevado al cuadrado menos 3 veces a menos 7. Entonces hay que recordar que el x al cuadrado menos 2x lo estamos reemplazando por a. A más 1 al cuadrado es igual al cuadrado más 2a más 1. Y hay que agregar el menos 3a menos 7. Y por acá nos queda al cuadrado 2a menos 3a es menos a. Y 1 menos 7, eso es menos 6. Aplicamos el método de aspa simple para factorizar y eso es igual a menos 3 por a más 2, porque si multiplicamos el a por el 2 tenemos 2a, multiplicas el a por el menos 3 tienes menos 3a y la suma resulta menos a. Entonces un factor lineal es el a menos 3 y el otro factor lineal es el a más 2. Y esto lo vamos a escribir por acá: a menos 3 multiplicado por a más 2. Muy bien, pero recordemos, el a es igual al x al cuadrado menos 2x. Entonces se tiene esto: x al cuadrado menos 2x menos 3. Ahí tenemos el primer paréntesis y en el segundo paréntesis el a hay que reemplazar por el x al cuadrado menos 2x y luego agregamos el 2. Muy bien, así que esa es
la expresión factorizada, pero aún se puede seguir factorizando. Esto, por ejemplo. Sin embargo, como nos piden hallar uno de los factores, vemos que el x al cuadrado menos 2x más 2 se encuentra en la alternativa A. Es un factor cuadrático irreductible y ahí tenemos la clave. Pero quizá en otra oportunidad no esté como alternativa este factor, pues continúas en este caso factorizando a la primera expresión cuadrática, aplicas aspa simple, se verifica ahí el método de aspa simple, entonces te queda como x menos 3 multiplicado por x más 1 y multiplicado por esta expresión cuadrática. Bien, entonces esa sería la expresión factorizada de toda esta expresión que nos dan en el ejercicio número 55. Pero les hacemos recordar que esta parte ya no era necesario porque acá ya estaba la clave. ¿Ok? Clave alternativa A para la pregunta número 55. Pregunta número 56. En la figura tenemos que el triángulo ABR y el triángulo MBC son semejantes. Los dos triángulos que están coloreados de amarillo son semejantes. Vemos que acá tenemos ángulo X y acá también tenemos el ángulo X. Además se tiene que AR es igual a RM y es igual a MC, entonces AR podemos denotar por K, RM por K y MC por K, porque tienen igual medida. Ahora, al tener la semejanza de triángulos, si acá le ponemos el ángulo teta, acá también tendremos ángulo teta. Entonces ahora en el triángulo ABC, si sumamos los ángulos interiores, vamos a obtener como resultado 180 grados. Es decir, sumamos este ángulo X más este ángulo X más este ángulo que es teta más 2x más teta, y la suma de todos esos ángulos nos da 180. Sumamos, si tenemos 4x más 2 teta igual 180 grados, dividimos entre 2 y tenemos 2x más teta igual 90 grados. Es decir, este ángulo es recto porque es igual a 90 grados. Pero fíjense que si al frente de 2x esa medida es igual a K, y al frente de teta tenemos que ese lado mide K, y dado que la suma de los dos ángulos es igual a 90, se tiene que 2x es igual a teta. Muy bien.
Entonces podemos tener lo siguiente. Vamos a dibujar aparte el triángulo MBC, o en todo caso el triángulo RBC. Es recto en B. Muy bien. Entonces RC mide 2K. Por acá tenemos X. Y por acá tenemos el ángulo R, pero X, fíjese, viene a ser igual a teta sobre 2. Es decir que si acá tenemos teta, este X es como si fuera teta entre 2. Entonces, como vemos en este triángulo rectángulo, este ángulo es el doble de este ángulo. Y el único caso donde eso se presenta en triángulos rectángulos notables es cuando se tiene un triángulo de 30 y 60. Por lo tanto, este X debe ser 30 grados. Así que la respuesta se encuentra en la alternativa C. Pregunta 57. En la figura se tiene que el área cubierta por los dos círculos es 18 pi r al cuadrado. Vamos a denotar por A el círculo más grande y por B al círculo más pequeño. Entonces el área cubierta por esos dos círculos es igual a área del círculo A más área del círculo B menos la intersección, que en ese caso es el área sombreada. Y como en el dato dice que es igual a 18 pi r al cuadrado. Recordemos que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Para el círculo A, el radio es 4r. El área del círculo B es igual a pi radio al cuadrado. El radio es 2r. Bueno, el área sombreada lo podemos pasar al otro lado. El 18 pi lo escribimos por acá. Acá tenemos 16 pi r al cuadrado. Acá tenemos 4 pi r al cuadrado. 18 pi r al cuadrado negativo igual área sombreada. Todo esto nos da 2 pi r al cuadrado y eso es igual al área sombreada que nos están pidiendo. Por lo tanto, la clave viene a ser la alternativa B. Pregunta número 58. Los extremos del lado recto de una parábola son los puntos 1,3 y 7,3. Nos piden hallar una de las ecuaciones de la parábola. Entonces vamos a ubicar el eje X y el eje Y. Por acá tenemos el eje Y y por acá tenemos el eje X. Ubicamos el origen. Ahora el punto 1,3 aproximadamente lo tenemos por acá.
y luego el punto 7,3 lo tenemos por ahí. Entonces ahí nos damos cuenta que ese es el lado recto de una parábola. Como nos piden hallar una de las ecuaciones de la parábola, en este caso el lado recto es perpendicular al eje focal, entonces se va a tener que el eje focal es más o menos así, pasa por el punto medio del segmento que viene a ser el lado recto. Entonces de 1 a 7 el punto medio acá vendría a ser el 4. Entonces este punto viene a ser el 4,3, ya que acá tenemos el 7,3 y por acá tenemos el 1,3. Vamos a suponer que la parábola se abre hacia arriba, ya que nos piden una de las ecuaciones. Entonces más o menos la gráfica es así. Para encontrar la ecuación de esa parábola necesitamos el vértice de esa parábola y el P, que ahora vamos a ver cómo se obtiene. El vértice de la parábola es este punto. Ahora, en el lado recto tenemos que la distancia de 1 hasta 7 es 6. Entonces, lado recto es igual a 6. Pero en la ecuación de la parábola tenemos que el lado recto se representa como 4p. ¿Y quién es este p? P es la distancia entre el foco y el vértice. El foco es el punto medio del lado recto. Entonces, de acá despejamos y tenemos que P es igual a 3 medios. Es decir, la distancia desde el foco hasta el vértice es igual a 3 medios. Entonces, ¿cómo determinamos las coordenadas de ese vértice? Sencillo. Vemos que en la primera coordenada no hay problema porque viene a ser 4. La segunda coordenada es fácil de obtener, ya que solamente hay que restar 3 menos 3 medios. ¿Cuánto es 3 menos 3 medios? Bueno, vamos a verlo. 3 menos 3 medios, esto es igual a 3 medios. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí tenemos que la segunda coordenada viene a ser 3 medios. Muy bien, como ya tenemos el P y ya tenemos las coordenadas del vértice, ya podemos encontrar la ecuación de esa parábola. Como la parábola es vertical, su ecuación se expresa de la siguiente manera: x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Como la parábola se abre hacia arriba, pues en este caso el p es positivo y efectivamente el p es positivo. Recordemos que el vértice tiene por coordenadas h, k. Entonces el h viene a ser el 4 y el k
3 medios. Eso hay que reemplazarlo acá y se tiene x menos 4 elevado al cuadrado igual a 4p, que acá tenemos que 6 multiplicado por y menos k. El k viene a ser 3 medios. Y ahí tenemos la ecuación o una de las ecuaciones de esta parábola, y la clave es la alternativa C. Pregunta número 59. En la siguiente tabla se muestra la distribución de frecuencias de los años de servicios correspondientes a los 100 empleados de cierta empresa. Bueno, acá tenemos los intervalos de clase y la frecuencia relativa acumulada, pero en formato de porcentaje. Para ello vamos a completar los datos en la tabla y acá tenemos para el segundo intervalo de clase 25% se divide entre 100 y eso nos da 0,25. En el intervalo de 14 a menos de 16 tenemos 88%, divides entre 100 al 88 y tienes 0,88, y por acá tendremos 0,59. Recordemos que en el último casillero se tiene 100%. Si el 100 lo divide entre 100, obviamente obtenemos 1. Entonces acá en este casillero, que corresponde a la frecuencia relativa, ese número se obtiene restando el 1 menos el 0,88, y eso es igual a 0,12. Muy bien. Debemos recordar que en estas situaciones se cumple que el HI es igual al F sub I sobre N. N es la cantidad de datos que se trabaja. En este caso nos hablan de 100 empleados, entonces el N va a ser igual a 100. Bueno, acá tenemos F sub 1 o intervalo 1, corrección. Acá cuando el I es igual a 2, I es igual a 3, I 4, I igual a 5, I igual a 6. Entonces, acá tenemos el F sub 7, ¿ok? Porque acá el I es igual a 7. Entonces el F sub 7, y acá se dan cuenta, si el I lo reemplazamos por 7, el F sub 7 será igual al H7 por N. Pero el H7 vemos que es 0,12, y si lo multiplicamos por 100, esto nos da 12. Entonces el F sub 7 es 12. Acá escribimos 12, pero nos dice que esa distribución es simétrica. Entonces el F sub 1 debe ser 12. Y si el F sub 1 es 12, podemos obtener el H sub 1.
El h sub 1 se obtiene al dividir 2 entre 100, porque n es 100, y esto nos da 0,12. Este número se escribe acá. Ahora podemos obtener el h sub 2 minúscula, y se obtiene al restar 0,25 menos 0,12, y eso nos da 0,13. Si en este caso tenemos 0,13, lo multiplicas por 100 directo y tenemos que f sub 2 viene a ser igual a 13. Si acá tenemos 13, entonces acá tenemos 13. Eso es solamente porque es una distribución simétrica, es decir, f sub 6 es 13. Si la frecuencia absoluta en el intervalo 6 es 13, entonces su frecuencia relativa tiene que ser 0,13. Recuerda que en todos los casos siempre se debe verificar esta igualdad. Entonces, restamos 0,88 menos 0,13 y el resultado lo escribimos acá. Y esa diferencia viene a ser igual a 0,75. Restamos 0,75 menos 0,59 y eso es igual a 0,16. Si acá tenemos 0,16, la frecuencia absoluta será 16. Es decir, f sub 5 es 16. Al ser simétrica, entonces acá debe ser 16. Y así podemos completar todos los demás datos. Pero en este caso nos piden hallar cuántos empleados hay que tienen o están entre 13 y 17 años de servicio. Entonces ya no hay necesidad de completar toda la tabla, simplemente de 13 a 17 los intervalos que entran a tallar son esos 3 intervalos. Entonces vamos a borrar por acá. Y ahora esto se puede plasmar en una tabla o también se puede calcular directamente. ¿Cómo así? Como del 12 al 14, vamos a ubicar por acá, del 12 al 14, el 13 justamente está en la mitad, o es el punto medio acá de este intervalo. Entonces lo que nos interesa a nosotros es solamente esta parte, porque deben ser mayor que 13, porque debe ser entre 13 y 17. ¿Ok? Entonces como de 13 a 14 representa la mitad de este intervalo, entonces ahí consideramos un medio, porque es la mitad de ese intervalo. ¿Ok? Pero ¿un medio de quién? Hay que ir a la frecuencia, ¿no? En este caso, un medio de 16. ¿Ok? Listo. Ahora luego el siguiente está de 14 a 16, ahí no hay problema, ocupa todo el intervalo. Entonces simplemente sumamos la frecuencia absoluta en ese intervalo, que en este caso es 13, más, y ahora vamos de 16 a 18. Como solamente nos interesa hasta 17, y 17 es el punto medio de ese intervalo, ¿ok? Solamente nos interesa hasta acá, y eso representa la mitad del intervalo, entonces
vamos a sumar la mitad de la frecuencia absoluta que se tiene en ese intervalo, y la frecuencia absoluta es 12. ¿Ok? Entonces ahí obtendremos la cantidad total de personas que tienen entre 13 y 17 años de servicio. Entonces acá tenemos 8 más 13 más la mitad de 12 es 6. Y esto nos da 27. 27 personas o 27 empleados. Por lo tanto, la clave es la alternativa A.